compañeros, compañeras, gracias por estar acá. Sí, como mencionaba Hugo, lo que vamos a abordar hoy tiene que ver con una reflexión acerca de cómo fueron dándose los resultados en la provincia de Buenos Aires en estas últimas elecciones. Eh, También un necesario vistazo hacia el pasado para ver cómo es que se ha comportado ese fenómeno también. Y en función de eso, pensar desde los elementos que nos proveyó el análisis de la cultura política, cómo es que eso se interconecta, ¿no? Porque como bien adelantaba Hugo, el análisis de la cultura política tiene que ver justamente con eso, aunque suene redundante, es entender qué elementos culturales, identitarios tiene la ciudadanía bonaerense, cuáles son sus estructuras respecto a su posicionamiento político, pero no solo la cuestión manifiesta, ni mucho menos la adhesión partidaria, sino más bien decidimos apostar a indagar sobre nociones que son más estructurales, nociones que tienen que ver más con cómo separa un sujeto o cómo advierte e interpreta un sujeto la realidad social y política que tiene de contexto. Entonces, respecto a lo que decías, estamos trabajando ya, porque fue un trabajo bastante arduo y también con un laburo muy grande que se hizo, se relevó con una muestra para toda la provincia. O sea que el estudio en materia de metodología eh, estadística es una fiel representación de la provincia. Se trabajó en una muestra con la posibilidad de aplicar la inferencia estadística para que hable el nombre de la provincia, una muestra de 1011 casos en donde se abordaron ejes bastante completos respecto a esto que intentamos analizar respecto a los posicionamientos de los sujetos, a la política, al trabajo, a la economía, al Estado, las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, la religión, la cuestión de género, en fin, el listado de temas que se aborda es bastante completo. Acá vamos a hacer una pequeña síntesis que más adelante les voy a explicar qué metodología aplicamos para tratar de justaponer y poder pensar los resultados electorales, es decir, el comportamiento, uno de los comportamientos políticos de la ciudadanía, que es su participación y definición en los procesos electorales, y las visiones más amplias respecto a dónde creen que están. Bueno, ahora sí, voy a compartirle la pantalla y vamos a meternos de lleno en el estudio. ¿Lo ven todos ahí? ¿Me escuchan todos? Si ven todo, me levantan el pulgar. Sí, se te escucha bien y se ve bien, ¿eh? Perfecto. Un último comentario con respecto a las cuestiones técnicas. Hay un pequeño delay, por lo que voy a tratar de sincronizarlo lo más posible, pero quizás me escuchen y la imagen llegue con 1 o 2 segundos de retraso. Bueno, como les mencionaba, este trabajo habla sobre el análisis de las elecciones en 2019 en la provincia de Buenos Aires. Esto también es una cosa a dejar bien en claro. Vamos a estudiar en este trabajo cuáles fueron los resultados para los cargos de gobernador y presidente, pero solo del electorado de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la gobernación, obviamente los que votan son los bonaerenses, ahí no hay problema. Pero para el caso de los resultados que vamos a analizar para presidente, no fueron los resultados nacionales, sino los resultados de la provincia, ¿sí? Digamos, quiero dejar este punto bien claro porque obviamente van a ser diferentes a los que efectivamente fueron a nivel nacional, porque acá estamos analizando el comportamiento electoral de la provincia de Buenos Aires, más allá de que miremos los cargos a presidente y gobernador. Bueno, esto que le mencionaba, vamos a hacer comparativas
sobre los resultados que son la fuente de consulta y con la cual se construyeron todos estos datos y análisis, son los que están publicados por la Cámara Nacional Electoral. Los ejes de análisis que vamos a tener para este trabajo es la distribución del voto del electorado bonaerense, la dinámica del comportamiento electoral y la transición de las PASO a las generales. También vamos a analizar la comparativa del desempeño electoral, como les mencionaba, de presidente y gobernador, y vamos a hacer una pequeña selección de rasgos estructurales de la cultura política bonaerense para dotar de contexto ese comportamiento. Otra aclaración importante para poder seguir la coherencia de los datos que vamos a expresar. En el análisis comparativo nos vamos a centrar en los votos válidos, ¿sí? Ustedes saben que se publican, los datos cuando se publican, hay distintos porcentajes en función de qué es lo que se toma. Los votos válidos van a ser, excluyen los votos nulos, los votos, los sobres que se anularon, los que no se contaron, esos no los considera, pero sí van a considerar los votos en blanco, porque para nosotros va a ser importante entender también qué rol juega el voto en blanco en una instancia y la otra. Digo, en la instancia de las PASO, y qué ocurre con esos votos en blanco en las PASO en las generales, porque ahí vamos a tener también una dinámica interesante para poder seguirla. Entonces, tenemos que para las elecciones presidenciales de 2019 en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con un padrón electoral. Hago una pequeña digresión. Alejandro, te hago una consulta. Ahí está, ahí minimicé, porque en mi pantalla me estaba bloqueando parte del cuadro. Ya lo solucioné. Gracias. Bueno. Como les decía, entonces, esta tabla que están viendo en pantalla es una tabla síntesis de los resultados de las PASO para las presidenciales que tuvieron lugar en diciembre de 2019, con la cantidad de votos y los votos válidos. Las cosas a destacar de esta tabla. Si bien aquí no aparecen, los datos también son extraídos de la misma fuente. En las elecciones participaron 9.849.333 electores, de los 12.947.171 que estaban habilitados por el padrón. Es decir, que hubo una asistencia del 78,8%. Ahora bien, cuando uno quiere ver aquellas personas que no participaron de las elecciones, y si le sumamos los votos en blancos, ¿sí? Los votos en blancos que son 332.178, a las personas que no votaron, que son 2.647.860, tenemos casi 3 millones de personas que no se manifestaron con un voto a una fuerza política, lo cual representa de la población electoralmente activa, es decir, al menos de la que está habilitada en el padrón para las elecciones, o sea, estos 12 millones, cerca del 24% no conocemos o no se definió por la elección de una de las fuerzas políticas. Esto como para empezar a problematizar respecto de los consensos, respecto de cómo una porción de una fuerza política que puede llegar a obtener determinada cantidad de votos, cuál es el alcance de la representatividad y legitimidad y cómo se articula entre el electorado, las nociones de cultura política y estos resultados que vemos que son una instancia para poder evaluar empíricamente cómo es que la gente se manifiesta en sus preferencias políticas y cuál es su actitud frente a ello. Después lo que vamos a observar, datos que se van a ir repitiendo, lo interesante es cómo las dos primeras fuerzas, ¿sí? Tanto el Frente para Todos como Juntos por el Cambio, si no se estiman los votos en blanco,
logran un caudal de votos del 80,5%. Si se descartan a los votos en blanco, van a ascender a 83,4%. Eso es importante porque lo vamos a ir viendo, esta tendencia a la polarización más adelante respecto a cómo es su comportamiento y cómo es su evaluación. Pero esto ya nos está adentrando en cómo se va configurando el escenario político y el sistema político en el campo político y su interconexión con la sociedad. En este motivo, en esta ocasión, la excusa son las elecciones, pero un poco va a hablar acerca de cuando uno analiza periódicamente a través del tiempo, cómo esas cosas se van afirmando o se van modificando. Pasamos a las generales. Acá tenemos los resultados que vamos a ir viendo las variaciones que tienen y qué es lo que nos van diciendo. Acá ya vemos que los que participaron ya han aumentado en su número, ya no son los 9 millones anteriores, ya son 10.374.493, y esta base del padrón habilitado también se expandió en unos cientos de miles, ahora lo vamos a ver más con un poco más de detalle. Y acá lo mismo, la reducción con respecto a las PASOs, las personas que no participaron bajaron de casi a 3 millones a 2 millones y medio. Ahora vamos a ver, ya vimos las dos instancias, los números enteros de cómo estaban representadas las dos fotografías de las PASO y a las generales, pero vamos a ver qué movimientos existieron en respecto a la circulación de votos de una instancia a la otra y cuáles fueron las dinámicas, porque ahí vamos a encontrarnos con algunas sorpresas que son bastante interesantes. Entonces, este gráfico de barras nos muestran los porcentajes de las PASO. Estos nuevos que se suman muestran las variaciones. Vamos a centrarnos en las primeras dos fuerzas. Pasa al Frente de Todos de un 50,82% a un 51,4%. Y Juntos por el Cambio pega un salto de 29,73% a un 35,35%. Esto excluyendo, como les comentaba, los votos en blanco. ¿Por qué? Los votos en blanco en las PASO son representan el 3,39% y desciende a el 1,5%. Yo no los excluyo porque para mí es importante esto también. Y ya vamos a ver que tiene un peso. Entonces, para explicar los nuevos resultados de las elecciones generales, lo que debemos hacer y lo que los datos nos están predispuestos a darnos esa información es a considerar el incremento del padrón habilitado para las elecciones, lo cual lo vamos a poder comprender como votos nuevos. También vamos a tener que prestarle atención al incremento de la asistencia electoral, es decir, personas que no participaron en las PASO, pero sí participaron en las generales. Ellos también van a ser votos nuevos. Luego vamos a tener que prestarle atención a esto que les mencionaba, acerca de ¿Hola? Bueno, vuelvo, ¿hay un micrófono abierto? Retomamos. Entonces, los puntos que hay que considerar para entender la transformación y el desplazamiento de las proporciones de los votos, vamos a tener que prestarle atención al incremento del padrón habilitado, al incremento de la asistencia electoral, es decir, gente que no participó en las PASO pero sí en las generales, el comportamiento del voto en blanco y la transferencia de los votos a las dos principales fuerzas políticas, en este caso, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, de aquellos partidos que no han podido superar el 1,5% y de los partidos que sí superaron el 1,5%, pero que, visto a la luz, hay una transferencia de votos, es decir, gente que para las generales decide inclinarse por alguna de las dos principales fuerzas en materia de caudal de voto. Entonces tenemos que
El padrón de voto habilitado más la asistencia electoral nos dan los nuevos votos. ¿Ello cómo se traduce en números? ¿Cómo fueron? Tenemos que para las PASOs el total de inscriptos habilitados era de 12.497.171. Para las generales, el total de inscriptos asciende a 12.620.503. Es decir, hay una diferencia, hay un total de votantes nuevos de 123.332. Ahora vamos al comportamiento de la asistencia electoral, ¿sí? El total de voto para las PASOs fue de 9.843.311, lo que representó el 78,8% de este total. Ahora bien, para las generales, la asistencia fue de 10.374.493, lo que representó un 82,2% a esta nueva base de padrón habilitado, ¿sí? Por lo que en total se sumaron 525.182 votos nuevos. Es decir, el caudal de votos disponibles, latentes, en potencia, aumentó en un 3,4%. Cuando nos preguntamos por qué se incrementó este caudal de votos, cuál es el soporte que tiene, uno puede ir a mirar a los datos y encontrar que de estos 123.332 inscriptos en el padrón electoral habilitados de la diferencia entre las PASOs y las generales, 115.707 son explicados por los votos, por los residentes en el exterior que están habilitados a votar en las PASOs. Eso también vamos a ir viendo cuál es su comportamiento más adelante. Lo que sigue, para poder entender cuáles son los nuevos votos, es seguir de cerca qué es lo que ocurre con los votos en blanco y con el comportamiento de los votos nulos. Es decir, el resultado de esas dos van a dar lo que denominamos la redirección de los votos. Entonces, acá el siguiente gráfico nos va a mostrar que las columnas en verde van a ser las PASOs, las columnas en celeste van a ser las generales y la roja nos va a mostrar la variación de una instancia a la otra. Entonces tenemos que los votos nulos para las PASOs fueron de 69.744 y para las generales 75.346. Es decir que existieron 5.600 votos nulos más que en las generales, más que en las PASOs. Ahora vamos a ver los votos en blanco. Los votos en blancos en las PASOs fueron de 332.178 y en las generales desciende a 155.421. Es decir, que 176.757 personas que en las PASOs no se definieron por una fuerza política, sí lo hicieron en esta instancia de definición para las generales. Es decir, en la instancia en donde consideraron que su voto tenía algún valor, al menos 177.000 personas entendieron eso y se decidieron por la emisión del voto eligiendo alguna de las fuerzas políticas, que ya vamos a ver, básicamente fueron absorbidas por el Frente de Todo y Juntos por el Cambio. Ahora, una última cosa antes de seguir con los distintos componentes de los nuevos votos. Respecto al voto en blanco, es interesante además entender que esa disminución del voto en blanco tiene un doble carácter de disminución. ¿Por qué? Porque no solo menos personas votaron en blanco, sino que además, con los números anteriores, vimos que se había expandido la plaza de votantes. Había 525.128 votantes más, y en blanco votaron 177.000 casi menos. Es decir, hubieron más votantes y de esos más votantes, menos decidieron no emitir su voto en blanco, sino que elegir una de las fuerzas políticas en competición.
Por último, otro de los componentes para entender la transformación de los votos es ver qué pasó con los votos de las fuerzas políticas que no pasaron el 1,5% y ver cuántos perdieron en materia de caudal de voto aquellas fuerzas políticas que, por decirlo de alguna manera, no eran lo suficientemente competitivas, ya que el grado de polarización entre Cambiemos y el Frente de Todos era muy alto. Es lo que denominamos la transferencia de votos hacia los polos. De las listas que no pasaron, las que quedaron fuera de competición, tenemos el Movimiento de Acción Vecinal, que sacó el 0,06%, solamente obtuvo 5.948 votos. El Frente Patriota con un 0,23%, el Partido Autonomista un 0,09%, el MAS el 0,78%, y en total ellos dejaron un caudal de voto a distribuirse de 113.504. Ahora vamos a ver qué pasó con aquellas fuerzas que no son estas dos que denominamos polos porque atraen los votos de una instancia a la otra, que son Consenso Federal, el FIT, el Frente NOS y Unite por la Libertad y la Dignidad, que quizás no lo tengan tanto por ese nombre, pero es el partido de José Luis Espert, el liberal, entre comillas. Ahí vemos que, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver acá. Este es el caudal de votos que obtuvo en las PASO, este es el caudal de votos que obtuvo en las generales, y estos son los números que reflejan la cantidad de votos que perdieron. En sumatoria, han dejado a disponibilidad para distribuirse a los dos principales recaudadores de votos, dejaron 248.282 votos, ¿sí? Ahora también es interesante ver que acá también hay una cierta regularidad, más allá de que su caudal de voto es distinto en números enteros, cuando calculamos la proporción, es decir, de la gente que votó, los votó en las PASO, cuántos los votaron en las generales, vemos que hay una media que ronda el 81%. Es decir, que uno podría decir que 8 de cada 10 personas que votaron a esas fuerzas ratificaron su voto y solo 2 de esas 10 personas emitieron su voto o emigraron su voto a las otras fuerzas. Pese a que claramente el caudal de voto es bastante, en comparación con las dos principales fuerzas, es bastante escueto, digamos, podríamos decir en función de esta capacidad de retención de votos que su electorado mantuvo cierta fidelidad, al menos 8 contra 2. Entonces, a manera de síntesis, para poder explicar la traslación de los votos hacia los polos, vamos a tener que los nuevos votantes, esto que dijimos, la ampliación del padrón electoral por los que votan en el extranjero y algunos que quizás se deben a procedimientos administrativos, lo cierto es que la sumatoria deja, y otro componente es las personas que no se presentaron en las PASO, pero sí en las generales, dejó un caudal de 525.182 votos nuevos. La transformación de los votos en blanco a votos afirmativos es de 176.757. Los votos vacantes de las fuerzas que no clasificaron, es decir, las que no pasaron al 1,5, es de 113.504, y la transferencia de votos de estas fuerzas, quizás menos competitivas electoralmente, dejaron un caudal de votos de casi 250.000. La variación de los votos nulos, que como habíamos visto al principio era de 5.600, que es menor, es marginal, deja el total un caudal de votos de 1.058.124 votos que van a ser distribuidos entre las dos principales fuerzas, ¿sí? Esta nueva tabla grafica esto que decimos. Acá pueden ver cómo en las PASO
El Frente de Todos obtuvo 4.970.252 votos y en las generales 5.294.879. Quiere decir que pudieron sumar, adhirieron 324.627 votos. Este mismo número se replica, esta misma lógica se replica en Juntos por el Cambio, lo cual ellos obtuvieron un caudal de votos nuevos de 733.502, que por supuesto que si sumamos estos dos votos nuevos que sumaron las dos fuerzas políticas, nos va a dar esta cantidad de votos. Digamos, la lógica justamente fue diseñada para evidenciar esto, que son las transferencias de los votos y la migración de votos atraídos por los polos. En función de este número, me resultó interesante hacer las dos estimaciones. Por un lado, calcular respecto de los votos nuevos recibidos, cómo fue esa distribución. ¿Qué es esto? Lo vamos a encontrar en esta columna, que es el porcentaje de votos adheridos. Y ahí vamos a tener que de este total de votos, el 30,7% lo recibió el Frente de Todos y el 69,3% lo recibió Juntos por el Cambio. Lo cual es otra manera de decir que de las personas que cambiaron sus votos o fueron votantes nuevos o estaban habilitadas a votar, 7 de cada 10 se inclinó para darle su voto a Juntos por el Cambio y solo 3 de cada 10 le otorgó su voto al Frente de Todos. Ahora, si uno mira estos números, el crecimiento de las PASO a las generales, uno puede ver que el Frente para Todos pudo tener respecto de sí mismo una capacidad de crecimiento del 6,5%. Y esto es muy importante. Juntos por el Cambio, respecto del piso con el que parte de las PASO a las generales, tuvo una capacidad de crecimiento del 25,2%. Estos porcentajes no son en referencia al total, sino respecto de sí mismo, es decir, la capacidad de crecimiento en votos que tuvieron. Y fíjense cuál es la diferencia. Por supuesto que parten de pisos distintos, pero esto habla también de las características del electorado. Porque acá podemos ver que de las PASO a las generales, en la comparativa a la adhesión con respecto a lo que ocurrió por Juntos por el Cambio, vemos que este votante tiene un perfil más definido. Es decir, este partido atrae un perfil más definido de votantes y por eso su crecimiento encuentra un techo. No tiene demasiada elasticidad, la variabilidad y la capacidad de adherir votos nuevos. En cambio, Juntos por el Cambio ha crecido un 25%. Eso también explica mucho acerca de, y habla mucho acerca de las representaciones respecto a la política, el tipo de discursos, cómo interpela, a qué tipo de sujeto ciudadano interpela, cuál es la elasticidad y la plasticidad para poder adquirir nuevos votos de una fuerza y de otra. Entonces, uno de los motivos por los que me interesó hacer este cálculo es porque cuando en la noche de los resultados de las elecciones de diciembre en las generales, se ha visto la formidable recuperación en materia de caudal de votos que tuvo Juntos por el Cambio, incluso se llegó a hablar de fraude. Entonces mi inquietud fue decir, bueno, a ver, puede que esté pasando otras cosas también, además de fraude, puede que estén pasando otras cosas. Y me interesó ver cómo es este comportamiento respecto a la capacidad de crecimiento que tiene una fuerza política en la instancia de las PASOs a las generales. Y es por eso que recurrí y decidí hacer un recorte en el periodo histórico de 2015 a 2019. Un poco este recorte también, además de estar signado por las dificultades de la obtención de datos y del procesamiento y demás, que es un trabajo bastante arduo, me interesó también conceptualmente ver cómo se movía el electorado en este periodo donde se termina
un proceso que llevó 12 años de una fuerza política en el poder, donde se lucuraron un montón de teorías del fin del kirchnerismo, se habló mucho de la superación de la grieta, digo, una serie de elucubraciones y de pensar cómo va a ser el nuevo campo político, en donde con los resultados y la irrupción de Cambiemos y el macrismo en el poder, que sorprendió a muchos, también se daba por decretada el fin de una experiencia política y el inicio de una nueva etapa. Y sin embargo vamos a ver que en este proceso la polarización no hizo más que pronunciarse y crecer de manera considerable. Vamos a este gráfico nos va a mostrar un poco la evolución del padrón habilitado y el caudal de votos obtenido por el kirchnerismo, por Cambiemos, y también me interesó poder sumar acá para poder completar este cuadro de dinámica entre el desplazamiento de las proporciones en el electorado y su terminal de recepción de votos en las dos principales fuerzas, es decir, esto que llamamos polarización, ver qué rol jugó la tercera fuerza política, al menos en materia de recolección de votos. Acá pueden observar que son estos totales. Yo ahora voy a pasar para no leer los números porque está traducido de otra manera en los siguientes cuadros. Volviendo. Vamos a prestarle atención a el desempeño en las PASO, en las generales. Vamos a desestimar el balotaje de 2015 porque, por supuesto, que las únicas dos fuerzas que compitieron fueron el kirchnerismo y Cambiemos. Y vamos a ver cómo esa disputa siguió en las PASO de 2017, en las generales de 2017, en las PASO de 2019 y en las generales de 2019. El siguiente cuadro lo que nos va a mostrar es esto, es en esta trayectoria de las PASO a las generales, ¿cuánto puede cosechar en votos una fuerza política respecto de la otra? Y vamos a ver que en 2015 el kirchnerismo de las PASO a las generales solo pudo cosechar respecto de sí mismo un 4,24% más. Mientras que Cambiemos creció casi un 25% en su capacidad de recolectar votos nuevos. Para 2017, acá vemos que el kirchnerismo de la instancia de las PASO, recuerden que son las legislativas, en donde compitió Cristina contra Esteban Bullrich / María Eugenia Vidal, porque la campaña técnicamente y la cara de la campaña fue ella. Incluso han habido anécdotas de que gente que se quejaba porque en la boleta, en el cuarto oscuro no encontraban la boleta de Vidal. A ese punto llegó la confusión. Y vemos que si bien el kirchnerismo pudo crecer de las PASO a las generales un 9,4%, duplicando su performance en 2015, de todos modos sigue siendo muy baja esa plasticidad, esa elasticidad de conquistar nuevos votos que sí tiene Cambiemos, o tenía Cambiemos, que implicó casi un 22% de una capacidad de recolectar votos nuevos. Y para 2019 también vuelve a reducirse esta cualidad en el kirchnerismo, es decir, solo un 6,53% de capacidad de amplitud del voto tuvo en esta ocasión, y el kirchnerismo, Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, mantuvo el piso del 20% de capacidad de conquista de nuevos votos. Este cuadro que sigue nos va a mostrar esto que les vengo mencionando, la tendencia a la polarización de la serie 2015, 2017, 2019. Acá vamos a ver cómo
Para 2015, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires obtiene, para las elecciones a presidente, obtiene el 37,69%, para las generales desciende a 36,8%, el balotaje dijimos que los íbamos a desestimar, y vemos cómo fluctúa y oscila en esta línea, y parece que con la derrota de 2017, el quiebre lo tiene acá, en las pasos de 2019, perdón que acá está mal escrito, en donde sale del piso del 38% y ya parte de un piso del 50,82%. En cambio, valga la redundancia, cambiemos, parte de un piso del 27,68% para las pasos de 2015, y para las generales asciende a un 32,01%. Para 2017 está el denominado empate técnico, obtuvieron más o menos el mismo caudal de votos, y ya repunta, y por primera vez en la provincia de Buenos Aires sobrepasa al kirchnerismo, obteniendo el 40,43% de los votos. Luego de la experiencia trunca y fallida de su espantosa gestión, desciende a 29,76%, casi el 30%. Pierde 10 puntos, que es materia de discusión, si después de una gestión tan espantosa, esta pérdida de votos es significativa o no. Ahora lo vamos a ir viendo en esta tendencia a la polarización. Por último, la tercera fuerza política, fíjense cómo va disminuyendo. ¿Sí? Se encuentra en un intervalo de cerca del 20% para 2015, pero a partir de 2017 no hace más que bajar y deja de perder todo tipo de competitividad. Y esta última línea nos muestra esta tendencia a la polarización. Si se suman los porcentajes del kirchnerismo y el macrismo, tenemos que para las pasos de 2015, entre las dos fuerzas condensan el 65,36% de los votos, y para las generales llegan a condensar la misma cantidad. Es decir, acá esta disputa entre polarización todavía estaba en discusión. Es decir, los dos, si bien Cambiemos puede ascender en el caudal de votos, en términos porcentuales este leve descenso no muestra una variación significativa en lo que respecta al aglutinamiento y la captación de los votos del electorado. Por supuesto que es alto, por supuesto que son los dos que protagonizan, pero vamos a ver cómo esta curva empieza a crecer de manera exponencial con las distintas instancias electorales. Dijimos que desestimamos el balotaje porque eran las únicas dos fuerzas que competían, pero ya para 2017, entre los dos porcentajes, casi alcanzan el 70% de las preferencias del electorado. Es decir, que de 7 de cada 10 personas emitía su voto por una de las dos fuerzas. Para las generales se acentúa, cerca de crecer casi 10 puntos, y ya vemos que para las PASO de 2019 la polarización es considerablemente alta, es el 80,55%, y para las generales el 86,13%. Que cabe recordar, digo, les vuelvo a recordar, estas proporciones, ¿sí?, están tomadas y están calculadas contemplando el voto en blanco, porque para el análisis, para mí es relevante entender el voto en blanco. Ahora, si uno no contabiliza el voto en blanco, estas proporciones, acá vas a obtener cerca de un 83-84%, y acá vas a tener cerca del 90% de las preferencias de los votos. Eso es para cerrar la tendencia a la polarización. Acá vamos a ver que en 2019 hay un punto de inflexión respecto a el caudal de votos que obtiene el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver por qué. Porque a diferencia
Por eso sumé la línea de la tercera fuerza política. A diferencia de 2017, donde viene en caída la tercera fuerza política en materia de recaudación de votos, en 2019 hubo un pacto que desde 2015 hasta 2017 esa tercera fuerza venía siendo Sergio Massa, y para 2019 deja de ser la tercera fuerza, se incorpora a las listas, a las filas del kirchnerismo, y la tercera fuerza queda esa experiencia de Roberto Labaña, que por supuesto es mucho menos competitiva todavía que esa tendencia que se venía observando, hasta el momento. Entonces me interesó calcular cuál fue la aportación de la incorporación de Massa a el frente, a las líneas del Frente de Todos. Y para eso lo que resultaba pertinente hacer es, de nuevo, hacer una serie histórica que demuestre cuál fue el caudal de votos en cada una de las instancias. Hice un parate en 2017, es decir, la última elección con Sergio Massa como competidor, y calculamos un promedio de la performance electoral. Entonces, cuando estimamos un promedio, cuál es la media de votos que obtienen las fuerzas en las distintas instancias electorales, desde las PASO de 2015 a las generales de 2019, vamos a observar que el kirchnerismo en promedio en la provincia de Buenos Aires obtiene 3.435.090 votos. El macrismo en promedio durante todas estas instancias ha obtenido 3.191.618 votos como promedio. Ahora bien, es interesante esto. Cuando analizamos al masismo, en promedio, más allá de las fluctuaciones que puede llegar a tener, en promedio obtuvo 1.611.043 votos. Ahora bien, si miramos este último renglón que calcula la diferencia de votos entre el kirchnerismo y el macrismo obtenidos en la provincia de Buenos Aires, en las PASO de 2015 vamos a observar que la diferencia de votos entre este y este es de 907.878 votos. Para las generales se reduce a la mitad, quedando cerca de 430.000 votos. Para las PASOs, esta diferencia se achica aún más porque se pronuncia esta polarización que decimos, y la diferencia es de solo 20.324 votos. Y para las generales, esta diferencia ahora ya sí en favor del macrismo, porque hasta ese entonces el parteaguas fue en 2017, fue la primera vez que el macrismo le gana en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo, con una diferencia de 382.000 votos. Ahora bien, si nos detenemos acá en las diferencias que obtiene el kirchnerismo en las generales de 2019 y en el macrismo en esa misma instancia, vamos a observar que la diferencia entre estas dos caudales de votos es de 1.654.327. Y recordemos que el caudal de votos en promedio de Massa, como tercera fuerza, es de 1.611.000 votos. Es decir, claramente uno no puede desestimar esta asociación entre la incorporación, cuál fue la aportación del masismo al caudal de votos. Por supuesto que esto no es lineal y no es matemático. Digo, uno no se puede desentender del contexto político, del manejo de la economía, de la evaluación de la gestión, etcétera, etcétera. Pero claramente, en materia de grandes números, es decir, cuando uno analiza la dinámica del voto, que estamos hablando de millones y millones de personas, lo que uno va a encontrar es que es innegable la coincidencia entre lo que Massa tenía para aportar en promedio como caudal de votos y cuál fue la diferencia obtenida esta vez del kirchnerismo por sobre el macrismo en esta instancia electoral, donde básicamente son un calco. Eso es como para cerrar un poco la experiencia de la dinámica del voto a nivel para el cargo de presidente
desde la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver qué pasó con el electorado bonaerense, pero para la elección del cargo a gobernador. Acá tenemos más o menos la misma tabla que encontrábamos para el caso de las elecciones a presidentes. Los números son muy similares. Por supuesto que, a ver, Vidal va a tener un piso y un caudal de voto por encima de Mauricio Macri, porque claramente la evaluación y la percepción respecto de esos dos dirigentes no era la misma, pero así todo, previo a las elecciones, nadie iba a estimar, ninguna consultora, ningún analista político, ni de esos sabios que hablan de política para el gran público, se arriesgaba a adelantar una victoria de Axel Kicillof tan contundente en la provincia respecto a María Eugenia Vidal, que era presentada como la candidata con mejor imagen del país y una candidata imbatible. De todos modos, ahora con el correo de las diapositivas vamos a ver un cuadro comparativo de las diferencias entre Macri y Vidal, entre Macri y Fernández, Kicillof, etc. Pasamos a las generales. Acá vamos a preguntarnos acerca de nos vamos a hacer las mismas preguntas que nos hicimos acerca de la dinámica de cómo fue la traslación de los votos. Porque tenemos que, para las PASOs, el Frente de Todos obtuvo un 49,26% y Juntos por el Cambio un 32,51%. Y ya para las generales, que es estas nuevas barras que se suman puntuadas, el Frente de Todos asciende al 50,1% y Juntos por el Cambio sube del 32,51% a casi 37%. Acá vemos cómo, por el contrario, las demás fuerzas se van achicando y, por supuesto, las que quedaron fuera de competición. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cómo es que se dio esa transición de los votos para obtener esos nuevos resultados y esas nuevas proporciones respecto de las PASO a las generales? Y acá vemos, tenemos los mismos componentes. Los nuevos votantes, que para el caso de la provincia de Buenos Aires fueron 507.985. Los votos en blanco, la transformación de los votos en blanco a los votos afirmativos, que es de 198.187. Los votos vacantes por las fuerzas no clasificadas, que es de casi 120.000. La transferencia de los votos de las fuerzas no tan competitivas hacia las dos listas que denominamos polos de atracción, que habla casi de 127.000 votos, y la variación de los votos nulos, que en este caso es mucho menor en la provincia de Buenos Aires, es la mitad de la que se dio para el cargo de gobernador que para el cargo de presidente, lo cual deja un caudal de votos disponible a distribuirse entre Kicillof y Vidal de 955.310 votos. Este nuevo cuadro nos muestra entonces, al igual que en la réplica que tuvimos para el cargo de presidente, el crecimiento que obtuvo Kicillof en la provincia de las PASOs a las generales respecto desde la base de donde parte es de un 7%, mientras que para María Eugenia Vidal, desde la base que parte al caudal de votos que recolectan las generales es de un 19,4%. Los votos que adhirieron de una instancia a la otra son para Kicillof 338.091 votos y para María Eugenia Vidal 617.212 votos. Se mantiene casi la misma proporción, un poco más pujante, un poco más tironeada, pero en definitiva sigue respetando casi la misma línea en donde 3 personas y media de cada 10
de estos nuevos votos, sea porque sean nuevos votantes, el voto en blanco que ahora pasa a decidirse por una fuerza, o las vacantes, los votos vacantes de los otros partidos, 3,5 eligieron a Kicillof y 6,5 eligieron a María Eugenia Vidal. Se achica un poco esa distancia, pero la lógica es más o menos la misma. Entonces, ahora vamos a esto que les comentaba. La comparación entre los cargos de provincia, de gobernador y de presidente. Este gráfico nos va a mostrar que en las PASO, Macri y la fórmula Macri-Pichetto obtienen este caudal de voto, y la diferencia hacia las generales es decir, pudieron crecer en 733.502 votos. María Eugenia Vidal parte de un piso más alto, ¿sí? Crece más que la fórmula de Macri-Pichetto, pero así todo, el caudal de votos que obtiene es menor, porque justamente es explicado porque el piso del que parte es más alto que el de la fórmula Pichetto. Esto también es interesante para pensar, porque acá se cuestionan algunas nociones respecto de algunas premisas que circulan en el sentido común político cuando se habla acerca de si existe o no el corte de boleta. Bueno, acá vemos que existe. Después habrá que ver qué peso le damos, qué ponderación le damos, pero claramente hubo un corte de boleta entre estas dos fuerzas. Obviamente, digo, y más expresado en un primer momento, que son las PASOs, en donde la diferencia es contundente. Después, parte de la comunicación política, de la estrategia política, del sentido común, de los medios de comunicación y demás, hay una cuestión apremiante del cuco del kirchnerismo, y claramente la fórmula Macri-Pichetto crece en un suculento 333.000 votos. Pero claramente yo me quedo con esta imagen, donde el corte de boleta es bastante evidente. Acá vemos, para el caso de Fernández, la línea azul son las PASOs, parte de un piso de casi 5 millones y crece la mitad de lo que, un poco menos de la mitad de lo que crece el kirchnerismo, solo 325.000 votos. Y en el caso de Kicillof, acá también, si bien no es muy acentuado, también es para prestarle atención. Hay una diferencia de pisos entre quienes votan a Fernández y quienes votan a Kicillof. Recordemos que todo esto es la provincia de Buenos Aires, es el electorado de la provincia de Buenos Aires votando para presidente y votando para gobernador. Acá está el cuadro comparativo que les mencionaba, en donde vamos a poder leerlo de esta manera. Este es el caudal de votos que obtiene Vidal en las PASO, en las generales. Esta es la diferencia de las PASO y las generales, y la capacidad de crecimiento que obtuvo de una instancia a la otra. Lo mismo ocurre para Macri, lo mismo ocurre para Fernández, lo mismo ocurre para Kicillof. A partir de esta columna, a mí me interesó la comparativa de la diferencia de votos entre Vidal y Mauricio Macri en las PASO, que evidencia 268.960 votos a favor de Vidal. Es decir, hay 268.960 personas que votaron a las listas de Juntos por el Cambio, pero recortando a favor de Vidal y excluyendo a Macri. Vemos que esa lógica se mantiene. Vidal sigue obteniendo ya en las generales, Vidal sigue obteniendo más votos que Mauricio Macri, que la fórmula de Macri, pero ya hay una reducción significativa. Ya hay una reducción en donde 116.290 personas decidieron
son las que votan a Vidal y no votan a Macri, pero ese número se ha achicado respecto de la comparativa con las PASO. Lo mismo ocurre en esta columna donde comparamos a Vidal y Kicillof. Acá hay una diferencia a favor de Kicillof de 1.636.670 votos en las PASO. Esa diferencia, si bien sigue manteniendo una diferencia Kicillof, se reduce en casi 280.000 votos. Ahora, cuando uno compara la competición entre candidatos a presidente, vamos a tener que Fernández le saca una ventaja de 2 millones a Mauricio Macri en las PASO, y esa ventaja se reduce en 408.875 votos en las generales. Y ahora, haciendo una comparación intralistas entre Fernández y Kicillof, Fernández en las PASO obtiene 157.568 votos más que Kicillof. Eso se reduce solamente en 13.500 votos en las PASO. O sea que acá no hay demasiada variación, pero es interesante ver este comportamiento, ¿no? Acá hay casi cerca de un promedio de 150.000 personas que estaban votando a Kicillof, a Fernández. Cabe preguntarse si es que votan a Fernández por Cristina, si es que votan a Fernández por Fernández y a Kicillof no por Cristina, justamente, pero hay una pequeña diferencia, pero que existe. Hasta acá los números de cómo fue el comportamiento del electorado en relación a los cargos a presidente, en relación a los cargos de gobernador. Vimos cómo es explicado el crecimiento de una instancia a otra, cómo para las dos fuerzas políticas de mayor competición la dinámica es distinta, porque vemos claramente que el macrismo tiene un promedio de 22% de crecimiento de una instancia a la otra respecto del propio caudal de votos que puede recortar, y el kirchnerismo oscila entre un 4, 9 y 6%. Es decir, es un voto que se lo puede entender como más fidelizado, pero con poca capacidad de persuasión o de seducir votos nuevos. En cambio, el voto al macrismo no es un voto tan fiel, pero sí tiene esa plasticidad de poder interpelar y conseguir nuevos votos de una instancia a la otra. Entonces, en función de eso, para profundizar un poquito más en ese tipo de comportamiento, de qué hace a la preferencia del voto, de por qué una fuerza política tiene un voto más concentrado, tiene un piso y un techo más definido, y otra fuerza política no, es mucho más plástica, tiene una plasticidad y una elasticidad en la dinámica electoral que es diametralmente opuesta. Para eso, lo que decidimos hacer es, como mencionaba Hugo al principio, irnos a los insumos que nos ofrece esta herramienta que tenemos para el análisis de la cultura política. Entonces, lo que yo tomé para poder hacer un poco esta juxtaposición de comportamientos, uno en el plano de la cultura política y otro en uno de los aspectos de la cultura política, que es la actuación en las elecciones, seleccioné el segmento en donde hicimos el análisis de clúster. Como es un aspecto técnico, voy a tomar 2 minutitos para explicar un poco qué son los análisis de clúster. Básicamente, los análisis de clúster lo que hacen es reducir la información que obtenés en una base de datos. En nuestro caso, la base de datos son los resultados, son las respuestas a las preguntas que les hicimos a las personas respecto de toda una serie de baterías, de ejes que tienen que ver con la cultura política, en los cuales está comprendido la relación con el trabajo, la opinión de los partidos políticos, la autopercepción de clase, cómo relacionan
la relación entre Estados Unidos y América del Sur, la economía, cómo tiene que estar dirigida, si por el mercado, si por el Estado, puntos intermedios, el Estado y sus características, los servicios esenciales, como la educación o la salud, hoy que están en boga, ofrecen resultados muy interesantes para poder entender y que explican también un poco este éxito que tiene Alberto Fernández en esta coyuntura actual respecto al rol que asumió como conducción respecto a esta situación que estamos viviendo de pandemia y la alta valoración que tiene imágenes positivas. Cuando uno va a los resultados de este estudio de cultura política, uno entiende por qué eso ocurre de esa manera. Entonces, volviendo, ¿qué es lo que hace el análisis de clúster? En función de todas las respuestas que ofrecen respecto a todo ese listado de temas que traté de sintetizar, lo que va a hacer el análisis de clúster, que es analizado con un software de análisis estadístico, lo que va a hacer es, va a ir agrupando a la población en función de las respuestas, en función de las afinidades de las respuestas. Entonces, decidimos crear 4 grandes grupos de lo que viene a ser representativo de la sociedad en función de la similitud o la distancia respecto a determinados posicionamientos de estos que les mencionaba. La relación con el capital financiero, la relación con el Estado, con los medios de comunicación, con el trabajo, con los gremios, con la militancia, con el medio ambiente, con el género, con los reclamos de los pueblos originarios. De todas esas preguntas se van conformando grupos que responden afines y grupos que responden afines con otras características. Y así pudimos confeccionar 4 grandes grupos. El primer clúster representa más o menos el 29% de la población y está caracterizado por una posición más bien de centro-derecha. El segundo clúster representa el 39% de la población y está caracterizado por una posición más intermedia. Yo ahí le puse centro-centro progresista, porque a diferencia del clúster 1, tiene algunas nociones un tanto más progresistas, pero se caracteriza principalmente por por tener posiciones no tanto de extremos de derecha e izquierda, sino más en un cómodo centro. El clúster 4 representa a casi el 19%, y sí, más bien este ya está caracterizado por una posición más de izquierda, progresista, respecto a las definiciones de todos los tópicos que les venía mencionando. Y el clúster 3 representa cerca del 13%, y este es interesante, también es un grupo interesante porque está caracterizado por una posición de las que se podría considerar como apolítica. No tienen grandes definiciones o no contestan porque no tienen respuesta, porque no saben, porque les parece que es lo mismo, porque no les interesa la política, porque no les interesan los asuntos públicos. Es lo que denominamos una posición apolítica. Entonces, más o menos el mapa queda caracterizado de esta manera. Un 29% de un centro-derecha, un 39% de un centro, con algunos atisbos progresistas, un 19% de izquierda progresista y un 13% de personas que se declaran totalmente indiferentes de la política. Acá voy a ir repasando muy poquito la caracterización. Esto es un resumen, en realidad, de todo lo que podríamos explayar cada uno de estos grupos, ¿no? Pero el clúster 1, que representa el 29% y lo caracterizamos como centro-derecha, dice que es un grupo fundamentalmente caracterizado por la predisposición a soluciones radicales mediante la imposición del orden y el uso de la mano dura, con leyes y el rigor, con la amenaza de la violencia, junto con una percepción crítica de la democracia que existe en el país, identificados con criterios de que hace falta un cambio total para resolver los problemas, y tiene cierta conciencia de responsabilidad e involucramiento personal en los asuntos y los problemas del país.
Esto es en función de la respuesta de que si vos crees que tu participación es fundamental para solucionar los problemas del país. Estas son personas que conciben la mano dura como el orden legítimo, como una vía legítima, pero que a la vez dice que también es importante su participación. Consideran que los extranjeros que vienen a vivir en el país no aportan nada, en nada a su desarrollo, y que la inmigración debería ser controlada más estrictamente. No ven que la juventud esté preparada para asumir las responsabilidades sociales del presente y del futuro. Piensan que el sector privado económico solo vela por sus intereses y que el capital extranjero que invierte en el país resulta más perjudicial que beneficioso, y a la vez no ve necesaria la integración con otros países de América Latina y el Caribe en la cooperación para el desarrollo. Y por último, esto también es importante y es distintivo de este grupo, ellos no entienden que la política tiene que resolver los problemas de la desigualdad social, porque los problemas de cada uno son asuntos de cada uno y no una cosa a resolver por la política. El clúster 2, que es el que tiene cerca del 39% de la población, como decíamos, tiene posiciones intermedias respecto a estas preguntas que hicimos, que además vuelvo a recordar que el cuestionamiento un poco apuntaba a eso, ¿no? Por lo general ofrecía 4 opciones de respuestas, donde un extremo es más progresista, izquierda, radical, y el otro extremo es más conservador, más autoritario, más de derecha. Este grupo, el de casi 39%, busca las posiciones intermedias entre un poquito de la izquierda, un poquito de la derecha. Dice que no se posicionan, no entienden que, no asumen que hace cambios radicales y rotundos para cambiar las cosas, que no es necesario el empleo, mejor dicho, ven como necesario el empleo de la fuerza para el establecimiento del orden social, pero tampoco descartan que es conveniente dialogar, consensuar y educar. Se pone en esa posición intermedia entre mano dura cuando haga falta y explicación, apertura y discusión cívica como lo ideal. Ve que el sector privado se preocupa más por los intereses propios corporativos, pero que en alguna medida también aportan al desarrollo del país. Piensan que el capital extranjero que invierte en el país es más beneficioso que perjudicial para el país. No ven como positiva ni negativa la influencia de Estados Unidos en la región, y que ante la globalización y la situación del mundo consideran que el Estado argentino tiene que fortalecerse, pero solo en algunos aspectos y en otros no. Piensan que el Estado sí tiene que tener injerencia en la principal actividad económica, pero que tiene que tener cierta apertura y el mercado ciertas libertades para regular todas las demás cuestiones de la vida del mercado y de la vida económica. Consideran que hay que cambiar bastantes cosas en el país y que el sistema político y social es el responsable de la pobreza, pero que también lo es la persona. Si bien acentúan que esta situación de desigualdad tiene que ver con una cuestión estructural, no dejan de señalar que la persona también debería hacer algo para cambiar su situación. Estiman que para que haya un buen gobierno es suficiente con votar, pero que los gobernantes tienen que rendir cuenta respecto a las decisiones que toman y deben consultar. Estos sujetos se consideran medianamente informados en los asuntos políticos y que se sienten parte de una media en la situación en la que ellos perciben cómo están el resto de las familias en el país. El clúster número 3 es este que decimos que
representa casi el 13%, es el clúster de los que se desentienden de la política. Se caracterizan por no responder o no saber a todas estas preguntas que los demás sí han manifestado su opinión. Se consideran poco informados de los asuntos políticos y no consideran que su participación sea importante para la resolución de los partidos políticos. Es decir, demuestran bastante apatía respecto de la cosa pública y de lo político. Y por último, el clúster número 4, que representa cerca del 19% de la población, que este es el que se caracteriza más por una posición progresista de izquierda. Dice, este grupo se caracteriza por el rechazo a la fuerza para encarar los problemas sociales y políticos. Son críticos del sistema político y social, en especial con la forma que adopta la democracia. Consideran que participar en las elecciones no garantiza un buen gobierno y que la ciudadanía debe participar en las decisiones, así como en la principal finalidad de la política, así también como que la política tiene que tener como principal objetivo alcanzar la igualdad social. Por otro lado, ven muy negativa la influencia de Estados Unidos en la región y consideran que a los efectos de la globalización y la situación general del mundo, el Estado debe fortalecerse y consideran que es muy necesaria la articulación y la integración de Argentina con los demás países de América Latina y el Caribe. Consideran que la inmigración debe regularse como se está hecho hasta ahora, o incluso que podrían existir mayores facilidades para entrar en el país. Y contrario al otro grupo, ven a la juventud preparada para asumir las responsabilidades sociales y ponderan como un valor fundamental a la educación pública. Hasta ahí la definición de los clústeres. Con el siguiente cuadro, con el siguiente gráfico, en realidad lo que les quiero mostrar un poco es cómo poder amalgamar estos grupos sociales con su traducción en el comportamiento electoral y las preferencias políticas. Entonces tenemos que, por ejemplo, para refrescar, Cambiemos en estas últimas elecciones obtuvo, en la provincia de Buenos Aires, obtuvo el 35,9%. Yo acá abajo puse porcentaje absoluto 29%. ¿Por qué hago esto? Porque también me pareció que es muy relevante si tenemos un clúster que dice que hay gente que un 13% que se desentiende prácticamente de los asuntos políticos y sociales, que considera que su participación no es importante, que muestra tanta apatía, me parece que la estimación de este 35%, que es sobre la base de la gente que votó, no refleja o quedarían excluidos este porcentaje de la población. Entonces, yo calculé el porcentaje de los votos obtenidos de Cambiemos, pero del padrón habilitado, no de los que votaron efectivamente. Entonces, comparé cuánta gente de la que estaba legalmente habilitada para votar, es decir, la ciudadanía electoralmente activa, cuánta gente estaba habilitada para votar y que no fue, hay entre un promedio de entre un 22% de gente que no se presenta a las elecciones, pero que a mí me interesa para el análisis de lo político. Entonces, calculando los resultados electorales con ese total absoluto de personas habilitadas, el porcentaje de gente electoralmente activa en la provincia de Buenos Aires que eligió Cambiemos no es el 35%, sino el 29%. Hago esa aclaración porque eso también lo voy a replicar para el Frente de Todos, para que tengamos noción de que ahí estamos incorporando, en este 29%, estamos incorporando gente que está habilitada para votar, que es electoralmente activa, pero que no se manifiesta y no se percibe en las elecciones. Entonces, este gráfico un poco pretende hacer esta, como les decía, esta yuxtaposición entre
cómo está caracterizada la sociedad en los clústeres y cuál es el porcentaje de votos que obtienen los partidos políticos y qué representarían o qué significarían en términos de cultura política. Entonces, recordemos, el clúster 3 es el clúster de los apolíticos, de los apáticos políticos. El clúster 1, que representa el 29% de la población electoralmente activa, es el de centro-derecha. El clúster 2 es el de las posiciones intermedias con algunos atisbos progresistas. El clúster 4, que es el 19% de la población, es el que es más progresista y el que tiene inclinaciones más izquierdistas. Entonces me resultó interesante poder hacer un poco esta aproximación de cómo estarían relacionados y cómo estarían soportados, ¿no? Recordando los porcentajes. Acá al frente de todos, en los resultados electorales, obtiene el 51,4% en las elecciones generales de 2019. Si consideramos el padrón total, en realidad de la población electoralmente activa, solo lo votó el 42%. Entonces, podemos ver cómo el clúster de izquierda puede tener una incidencia de aportación de votos a este conjunto y también a este conjunto. Principalmente uno puede estimar que el clúster de los intermedios va a tener, por el peso y la proporción, y por la proporción de votos, una afinidad con este espacio, pero también con este otro espacio. Y por este lado tenemos ya más el sector de derecha, el sector más conservador, donde podemos ver cómo el clúster de posición de derecha bien firme representa el 29%, y acá podemos encontrar cierta posibilidad y apertura de recepción a los discursos de Frente Nos o de UNITE, pero principalmente va a ser el destinatario y el receptor de estos votos, claramente Cambiemos, y uno puede hacer esa apreciación. En el clúster de los apolíticos podemos tener la explicación de los votos en blanco y podemos tener algunas premisas que le han dado bastante lugar a estos personajes libertarios, y más o menos esta es una aproximación gráfica de lo que uno podría interpretar, de cómo se yuxtapone el comportamiento electoral y cuál es la estructura de la cultura política de la provincia de Buenos Aires. Quedan abiertas las preguntas y el debate. Ahí estamos. Bueno, Walter, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las opiniones, las preguntas. Sí, dos preguntitas muy sencillas. Una es por qué le pusieron al frente todo kirchnerismo. En la mayoría de las primeras presentaciones se le puso kirchnerismo, y me parece que una de las razones por las cuales, digamos, se cambió el cuadro de situación política en el país, justamente porque se armó el frente de todos, ¿no? Que tenía otra perspectiva. Y después lo otro, la etapa final, cuando hace las intersecciones, me parece ahí que no, del grupo, creo que es 3, que es el 39%, es decir, vos no haces una intersección con Cambiemos o el grupo, digamos. Es decir, lo incluís, digamos, que esos votaron para el Frente de Todas, ¿no? Me parece que, digamos, hay un sector importante de eso que votaron a Cambiemos. Son esas dos cosas, ¿no? Bueno, yo creo que un trabajo fantástico, ¿no? Muy completo, y que no solo sirve para lo electoral, sino que acá nos aporta el conocimiento de la cultura política para el accionar permanente, en tiempos electorales y en tiempos no electorales también, porque teniendo en claro aspectos de la cultura política, no hace falta perder el tiempo en, como hacen algunas fuerzas, sobre todo de la izquierda más dura, de querer explicarle a la gente cosas que la gente ya la tiene por sabida. Qué sé yo, si tomáramos un ejemplo,
no es necesario adoctrinar a la gente en que Estados Unidos es malo, porque lo tiene asumido una gran cantidad de gente. Pero ahí se puede hilar más fino para ver qué es lo que es necesario puntualizar. Yo sacaría una primera conclusión, para no hacer esta intervención muy larga, y es que hay una lucha ideológica muy fuerte contra el individualismo, que es esa tendencia a no participar, que es muy alta, a no participar cotidianamente en las organizaciones, en la vida política del país. Contrapuesto con esto, sí hay una gran participación electoral a diferencia de otras naciones. Sí, en las elecciones el argentino participa. En la vida corriente de todos los días, esa participación no se corresponde. Y este es un punto a analizar para el accionar político permanente. Bueno, yo esta pequeña cosa por ahora, ¿no? Estoy sorprendido realmente. Yo quiero hacer una consulta porque hay algo que no me cierra, pero es porque quizás se me ubique mal, pero los clústeres estos, que serían estos grupos que vos armás, son producto de la investigación que hicimos de cultura política sobre las preguntas y demás. Correcto. El grupo más grande, que se supone que vota más a la derecha, ¿no? Sí, no, el grupo más grande es el de posición intermedia, que tiene cerca del 40%. Y después hay un 29% que sí es de derecha. Bueno, por eso ese 40%. Ahora, ¿cómo se explica que en la cultura política aparece 92% los que defienden la salud pública y 93% los que defienden la educación pública, mayoritariamente o pública completa, ¿no? O el 75% de la reforma, que están de acuerdo con la reforma agraria? ¿Cómo? Me parece que ese grupo de centro progresista, qué sé yo, eso es medio que no sé cómo, parecería que faltaría un grupo que está entre las dos cosas claramente, no solamente, porque estas propuestas que hablamos son las que daban la información, ¿no? 92, 93, y la reforma agraria, para mi sorpresa, el 75%. Sí, hay una explicación para eso, después lo desarrollo. Yo quería preguntar básicamente, Dale. y lo que yo quería preguntar básicamente es, hipotéticamente, ¿no? Sobre con qué herramientas uno debe operar sobre los clústeres en los cuales uno desea influir. Así más o menos, o sea, hipotéticamente, o sea, vos, Walter, podés presumir sobre, o sea, qué herramienta utilizó Cambiemos y qué herramienta utilizó en este caso el Frente de Todos para poder influir sobre los clústeres con más proyección o con más intención de voto que fueron hacia ellos, digamos. Danielo Lonco. Bueno, ¿cómo andan? Feliz día primero. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, yo más que una pregunta que está muy relacionada con lo que planteaba Víctor al principio, me gustaría saber cuáles fueron lo que se le preguntó a esa gente previo a dividirlo en los 4 clústeres estos, porque sería interesante. A mí lo que me parece que de ese grupo más grande, Walter, el 39%, es una idea mía, es el grupo que es vulnerable a los discursos más suavizados, pero que en realidad te están diciendo que seguimos con el modelo como veníamos y profundizándolos, digamos, más hacia la derecha, si querés.
Entonces me gustaría, en ese clúster, en ese 39%, ahondar un poquito más por ahí, ¿qué datos llevaron a armarlo, a ese 40%? Bueno, pasá, Walter, a contestar lo que hay, después seguimos. Bueno, respecto a la pregunta de Mario de por qué kirchnerismo y no Frente de Todos, en realidad fue una simplificación. Yo concuerdo con vos que es materia de discusión la interpretación o la rotulación acerca de la experiencia, y si hablamos de una continuidad, si hablamos de un punto de inflexión o no. No pretende ser taxativo, no pretende excluir, no pretende ser una categoría taxativa que cierre la discusión ahí. Fue netamente nominal, pero no con un valor más ilustrativo y no con un valor específico inalterable. Después, ¿por qué el clúster 2 no vota Cambiemos? Y acá contesto un poco también la pregunta de Víctor y Danielo, pero de todos modos me voy a explayar más en esas preguntas específicas. El gráfico, la representación gráfica de los clústeres con el comportamiento electoral, primero que no pretende ser matemática. De hecho no lo es, porque digamos, son cuestiones. Los clústeres son cuestiones cualitativas, es decir, caracterizaciones de cualidades que no son uniformes ni homogéneas y están exentas de contradicciones. Digo, hay tensiones en las posiciones, digo, en la escala que uno puede ponderar de las respuestas de derecha a izquierda o de conservadoras a progresistas, en el medio hay una o dos paradas y es más una asociatividad que un coeficiente estadístico o matemático. ¿Me explico? Es simplemente una caracterización y el peso es lo cualitativo, es la cualidad antes que el peso matemático estadístico de no me cierra un 40% con un 70%, con un 90%. No pasa por ahí, sino claramente del clúster 2 seguramente hay un montón de gente que haya votado a Cambiemos. La decisión del gráfico va más permeada porque como en los otros clústeres son más específicas algunas posiciones liberales o de derecha, por eso hice esa representación de afinidad, que de ningún modo pretende ser un mapa de proporciones métricas de perfección estadística ni matemática. ¿Me explico? Es simplemente por eso cerré con abiertas las preguntas y el debate, porque en realidad es para debatir. Bueno, está esta caracterización que es una primera aproximación. Ahí voy a lo que me pregunta Danielo, ¿no? De cómo se armaron los clústeres. Los clústeres, o sea, la encuesta tuvo al final 66 preguntas que van por distintos tópicos, ¿no? Respecto a esto, digamos, de la cuestión geopolítica, de la cuestión económica. Son todas preguntas que se convierten en variable de análisis que buscan o quieren detectar cuál es el grado de distribución ideológica respecto de esas cuestiones, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de preguntas que se pueden sintetizar en algunos ejes temáticos, pero van a apuntar a distintas, digo, qué sé yo, preguntamos por el servicio militar y las Fuerzas Armadas también, preguntamos por la legitimidad o el reconocimiento de los reclamos de los pueblos originarios, preguntamos si la fe religiosa es un componente de conducta social. Es muy amplio y es complejo para armar el mapa. Entonces, en la elaboración, en la confección de los clústeres, lo que te arroja el sistema estadístico, vos podés, hay muchas técnicas, mejor dicho, muchas técnicas no, hay un par de técnicas, pero muchos niveles de exigencia que les podés pedir a la cantidad de clústeres. Yo en vez de 4 podría haber pedido 5 y seguramente salga de la posición intermedia que mencionaba Víctor. Le podría haber pedido
10 y me iba a ser más específico, pero me iban a ser grupos más chicos. En vez de que uno me represente el 40%, me va a representar el 8%, otro me va a representar el 12%. Y me parece que era un valor más político poder tener una percepción un tanto más estructural que la coherencia y la exactitud respecto del grupo de afinidades. Entonces es por eso que perdemos un poco de homogeneidad, pero ganamos una caracterización un tanto más mayor pidiéndole menos cantidad de clúster. Por supuesto que en el medio hay un montón de grupos más que van a explicar un montón de otras cosas. Y por otro lado, y esta otra aclaración, que sea de derecha no quiere decir que no valore, no tenga como un valor a la patria, que no tenga como un valor a la educación pública, a la salud pública. Puede ser tranquilamente un terrible facho y comulgar con muchos valores que nosotros también los ponderamos, solo que a nosotros no nos gusta el garrote. ¿Me explico? Esa es un poco esa aclaración respecto a eso. Después, respecto a la pregunta que me consultaba Emiliano, de cómo intervenir o cómo abordar políticamente esos clústeres, quizás no sea el clúster, sino más bien plantear una matriz un tanto más caracterizada de los grupos sociales y de qué variables te interesa de esos grupos sociales. Uno puede agarrar la base de datos y decir, armo grupos sociales que a mí me interesan, de determinado nivel socioeconómico, de determinado nivel etario, de determinada participación en la inserción laboral o no, digamos. Eso es a diseñar y es a definir, y por supuesto abierta a la convocatoria a quienes quieran pensar y pensar herramientas y planteos estratégicos de comunicación política, porque para esto es este trabajo, para poder afinar nuestra comunicación política, para poder tener un poco más dilucidado la configuración bastante heterogénea de cuáles son los sentires y los pareceres políticos, en donde mucha gente, digo, esto fue uno de los saldos que tuvo la encuesta, terminó contenta y agradecida de haber sido consultada de esta manera, porque muchos coinciden en lo mismo, que fue una instancia de reflexión, porque quizás esas cosas están más ahí en un estado de latencia, pero no necesariamente siempre son explícitas o manifiestas. Entonces, depende el contexto, depende el tipo de discurso, hay toda una serie de variables que intervienen en la comunicación política, en los humores políticos, en los estados de ánimos y en lo que en cada contexto se puede pensar en términos de lo posible, en términos del accionar político. Hoy en este contexto claramente hay una variable preponderante que es la pandemia y casi todo va a estar permeado e influido por esa variable. Hace 6 meses atrás el contexto era otro de lo que pensamos respecto, o al menos las ponderaciones, los intereses, las inquietudes, el tono con el que encarábamos determinadas cuestiones, quizás era otro de los que pueden ser hoy. Y que cuando pase la pandemia, también, y eso hay que tratar de seguirlo de alguna manera. Y por eso lo importante para mí del valor de este estudio de cultura política, porque no es una cuestión de la coyuntura, de la novedad, sino de esas cosas permanentes, que por supuesto que con el correr del tiempo eso se puede ir modificando o cubriendo un balance distinto en determinadas proporciones, por eso es válido intentar replicar el estudio para tener un análisis longitudinal, pero me refiero a eso, me refiero a que en un determinado periodo, que no es de un día para el otro tampoco, digo, este hecho inédito de la pandemia no es más una anomalía, es más una excepción que una regularidad. Elimina toda la cuestión, todo el edificio, toda la sedimentación de las categorías políticas, ideológicas, de los sentires y las percepciones, no. Ahora, hay determinadas ponderaciones que va a imprimir este nuevo contexto, y eso también hay que pensarlo a futuro, y ver cómo está la gente con respecto a cómo se va reconfigurando su subjetividad respecto a el nuevo contexto, porque eso es dinámico, es un ida y vuelta, es una relación dialéctica inclusive. Voy a pedir la palabra yo. Quiero referir a 3 cuestiones que, por favor, cierren los micrófonos, porque
tres cuestiones que a mí me suscita este, creo que muy importante aporte que se ha hecho con este análisis electoral y su relación no lineal con el estudio de cultura política. Me parece que, en primer lugar, sirve esto para intentar influir en la constitución de sujetos. Porque como recalcaba Walter, o como recalcaba algún compañero, que no sé quién fue, no sé si fue Walter, creo que fue Avelino, que dijo que hay cosas que ya el pueblo o la gente conoce. Entonces, yo lo llamaría, porque yo soy gramsciano, núcleos de buen sentido que hay en la población, que son los que se entrecruzan, no están solamente en el sector progresista de izquierda, sino en otros sectores. El otro tema es que la constitución de sujetos es importante porque no hay una relación directa entre los intereses concretos de distintos grupos sociales y su posición política. No es automático. No es automático. Uno tiene elementos de qué agarrarse, pero no es automático. No es automático que los trabajadores vayan a ser o socialistas o revolucionarios, o en el caso argentino muy influenciados también por la cultura del peronismo. No es así. Me parece que esto nos brinda una base para poder trabajar y amalgamar, cosa que nos diferencia, yo diría, radicalmente, no en las ideas, no en algunas propuestas, sino en la manera de construir los sujetos de lo que es la izquierda clásica, sobre todo de la variante trotskista. Y me parece que estos intereses de clase sí que están presentes. Porque esto, cuando Walter hace la alusión a que hay que subdividirlo por categorías económicas, también ahí nosotros vamos a ver que los intereses de clase tienen una manifestación, o de grupo, tienen una manifestación. Pero acá lo que no hay que dejar de lado es que hay una ideología dominante, aquellas que transmiten los grupos hegemónicos, o sea que el clúster ese del 19% tiene un valor muy importante para la propia construcción de un sujeto político y social que pueda transformar la realidad en nuestro país. Y también indica que porque la transferencia de votos entre las distintas fuerzas tiene que ver también con este estudio de cultura política. Yo creo que está muy bien explicado. No es que toda la gente progresista haya votado al Frente de Todos, pero sí la mayoría. Y no es que todo el grupo de derecha haya votado a Cambiemos, pero sí la mayoría. Por lo tanto, me parece que esto también sirve para analizar la situación actual, que a pesar del amplio consenso conseguido por Fernández, que en última instancia es el puente entre lo que es el kirchnerismo, los sectores más de izquierda, entre los que nos podríamos incluir nosotros, o más consecuentes en el planteo de los problemas sociales, independientemente de los gobiernos que haya, tiene una direccionalidad muy importante esto. Y también nos demuestra esto que dijiste vos, que Cambiemos tiene más capacidad para captar votos, es que todavía nosotros no podemos romper ese bloque de derecha, y que es necesario para poder avanzar. Y que eso tiene que ser considerado también en el discurso político, porque hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones muy importantes para nosotros, como son la salud, la educación, el papel de Estados Unidos y de las políticas nacionales, que hay que tenerlo en cuenta, no para que, sino para trabajar con un sector que no es afín o que se siente en cierta manera incómodo con las posiciones más claras, digamos, y sobre todo más democráticas en el terreno de la participación y demás, que nosotros tenemos que tener una política para ganarlo. Creo que la presencia de Alberto tiró un poco el puente entre este sector y otro, pero todavía no alcanza para romper ese bloque de la derecha que se está manifestando ahora con los cacerolazos, con el tema de los presos y demás. Creo que es muy importante el aporte porque nos ayuda a reflexionar sobre eso y tenemos que reflejarlo también en las políticas que hacemos todos.
No, y la reflexión es qué diferente, qué distancia inmensa hay entre ganar o perder elecciones y hacer la revolución. O sea, realmente las cuestiones que no tenemos que aprender por qué la gente vota, ¿no es cierto? Pero cómo lo que nosotros tenemos que propender es a generar los cambios culturales que hagan, digamos, las cuestiones que para nosotros son tan sentidas, o sea, opiniones con respecto a Estados Unidos, con respecto a la regionalización, lo que es, bueno, Mercosur, o lo que nos surja UNASUR, o sea, la necesidad de tener relación con nuestra América, la relación, lo que pasa con los inmigrantes, o sea, con los latinoamericanos, más allá de las cuestiones que hacen a la salud y a la educación y al rol del Estado. O sea, todas estas cosas que bueno, que es la militancia nuestra cada vez que nos acercamos a conversar con un compañero, más allá, bueno, de los que venimos del sindicalismo, que defendemos, digamos, los derechos particulares, ¿no? No, esta es la única reflexión, o sea que estamos muy lejos, pero que bueno, que es el único camino que tenemos, o sea, ganar y perder elecciones, por supuesto que estamos dentro de este tipo de democracia, pero que indudablemente eso no alcanza, o sea, el trabajo diario que hace al cambio, cuando yo digo cambio de cultura, para entender, internalizar estas cuestiones que son tan sentidas para nosotros. Que es un camino muy largo, que nos lleva a la vida y que va a llevar más vida. Víctor. Si vamos a hacer un instrumento electoral, Cookie, como decís vos, tenemos que aprender, estudiar esto. Y me parece que yo diría que vuelvan a leer la encuesta, los resultados, los criterios. Hay un trabajo que Walter lo presentó y lo hizo, porque primero tiene vigencia, es profunda la encuesta, o sea que tiene que tener una continuidad. Cada 2 años se podría pensar en cómo va a cambiar. Esta pandemia a mí me hace pensar que van a cambiar muchas cosas. Pero la salud pública, en las preguntas, tenía 92% que la gente pensaba que la salud pública tenía que ser pública. O sea, es muy fuerte. Con respecto a lo del trabajo, con respecto a la reforma agraria. Había una cultura peronista en la provincia de Buenos Aires que estaba clara. Entonces, es muy importante que manejemos las culturas. Estos clústeres, no sé bien cómo lo discute Walter, ya entendí cuando dijo que puede haber 10 diferentes, ahí entendí más, pero me parece que lo que está en juego es las culturas. Y esas culturas tienen mucha preponderancia. Fue una sorpresa para los pueblos originarios ser tan bien considerados, porque la mayoría de la gente de la provincia de Buenos Aires piensa que son maltratados y que no les reconocen sus derechos. La mayoría de las provincias de Buenos Aires piensan que los pueblos no se les reconocen sus derechos. Entonces, me parece que es muy importante ver eso, como también todas las que no nos gustan, ¿no? Que salieron ahí bastantes, de las que no nos gustan. Entonces, entender este tema me parece importante, así que yo valoro, pido que nos mandes a todos la encuesta y el análisis que habías hecho, así todos lo recibimos y lo podemos ver, porque a la luz de todo lo que aprendimos hoy, y lo que pasaron las elecciones, me parece que nos va a ayudar a sacarle más jugo. Y así que, compañeros, hasta la semana que viene.